Cada año, millones de niños, niñas y adolescentes son maltratados en el mundo. Abuso sexual, agresiones físicas, agresiones verbales, agresiones psicológicas, esclavitud, utilización para la guerra, incitación a la violencia y un largo etcétera, etcétera, etcétera. No te hagas el que no ve una realidad palpable. Comienza por mejorar el trato de tus hijos o de los niños, jóvenes y adolescentes a tu alrededor. La violencia solo genera más violencia. Bienvenidos. Aquí comienza Los Niños se Respetan. Hoy hablaremos sobre el abuso sexual en niños, niñas y adolescentes y cómo detectarlo. Con ustedes, la doctora Gloria Palacio, psicóloga y especialista en familia. La doctora María Claudia Villa, psicóloga especialista en psicología jurídica. La profesional en desarrollo social, Viviana María Ruiz. Y en representación de los padres, la señora Adriana Palacio. Cordial saludo a nuestros queridos oyentes. Nuestro segundo encuentro para tratar el tema Los niños y las niñas se respetan. Muy bien, les habla Gloria Palacio, les doy una bienvenida muy especial a este segundo momento. Recuerden, soy psicóloga, especialista en familia y soy la persona que está orientando o liderando el programa, pero tengo invitadas especiales. Recuerden que la vez pasada hicimos una primera parte de este tema para tratar de erradicar lo que es el abuso sexual de niñas, niños y adolescentes en nuestro entorno. Tenemos una tarea ardua por hacer. Por eso estamos haciendo estos programas de divulgación, de promoción de la salud mental, de cuidado de los niños y las niñas. Y contamos con ustedes, papás, mamás. Estamos hablando a todos ustedes, personas del campo, personas del pueblo, a todos, zona urbana y rural, para que nos apoyen en estos programas, en estas campañas, y que estén hablando con la gente. Estos programas los estamos repitiendo todos los miércoles a las 3 de la tarde. Es muy importante que no se los pierdan. ¿De acuerdo? Entonces, en esta ocasión, para nuestro segundo encuentro, le vamos a dar una bienvenida muy especial a 3 personas. Esta vez tenemos una persona más. Bueno, contamos de nuevo con nuestra invitada, la doctora María Claudia Villa. La doctora María Claudia, recuerden que es psicóloga especialista en psicología judicial. La doctora María Claudia es una mujer de amplia experiencia en la parte de terapia. Es una psicóloga con, llamamos nosotros cancha, o sea, es una persona que ha transitado, tiene muchos elementos muy valiosos. La semana pasada nos habló y nos dejó con mucha claridad de cosas. Bueno, también contamos en otra ocasión con la señora Adriana. Bienvenida, doña Adriana. Recuerden que doña Adriana es una mamá que nos aportó mucho la vez pasada y nos va a seguir acompañando para poder ampliar estos temas, pero también dejar las preguntas que lo más posible harán los padres de familia desde sus casas. Y esta ocasión tenemos como invitada también muy especial a la doctora Viviana María Ruiz. La doctora Viviana María Ruiz ya es profesional en familia, en desarrollo familiar. Esto sí que es importante, porque si en alguna parte tenemos que hacer ese trabajo de prevención y ese trabajo de acompañamiento es en la familia. Por eso la tenemos en este encuentro. Bueno, muy bien, dándole la bienvenida a todas ellas, vamos a escuchar el saludo de parte de cada una. Bueno, con ustedes, nuestras invitadas. Un cordial saludo para todos. Para mí es un placer, es un honor poder estar con ustedes y compartir un poquito esta pasión que me fue pasada por Gloria. Además, yo creo que yo la tenía, pero Gloria se enloqueció con este cuento, ella fue la de la idea del numeral Los niños se respetan. Y me fue invitando a su campaña y a su cuento y a su pasión, y yo estoy muy feliz de estar con ella y de estar con ustedes en esta función y en este programa, y en esto de pensar que en la medida que nos oigan, que ustedes multipliquen lo que nos oyen, vamos salvando cada vez un niño de un abuso sexual, y salvar un niño de un abuso sexual es salvar una sociedad, porque a veces estamos en una sociedad enferma y eso lo tenemos que reconocer y por eso tenemos que trabajar en la sociedad enferma. Una feliz tarde para todos ustedes, los radioescuchas, que con la ayuda de Dios soy una persona de fe, pero también lo puedo decir, soy un ser humano consciente porque
además de ser profesional en el área de familia, soy madre. También tengo sobrinos, también tengo amigos de mis hijos con quienes intercambio apreciaciones, con quienes intercambio situaciones y hasta comprendo los nuevos gustos de la juventud. En verdad, los niños y los jóvenes se respetan y es importante y es urgente que todos nosotros, los adultos, nos apersonemos de esta situación que está marcando de una manera muy fuerte, negativa a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Por eso, gracias por la invitación a participar de este ejercicio, de esta actividad en pro de conseguir y lograr que todo este flagelo de la violencia, no solo sexual, sino también psicológica y comportamental en nuestros jóvenes y en nuestros niños, se erradique y que podamos nosotros llegar a decir que nuestros hijos y nuestros jóvenes llegaron a ser unos seres humanos dignos de estar avanzando aquí en medio de todos nosotros y en el mundo, porque muchos de ellos serán unos excelentes profesionales y serán unos excelentes seres humanos. Cuentan conmigo, aquí estoy y démosle rienda suelta a toda esta actividad tan maravillosa de salvaguardar la vida de nuestros niños y niñas y de todos nuestros jóvenes. Y los éxitos están garantizados. Solamente tomémonos de las manos y avancemos unidos. Muy buenas tardes para todos los presentes y para las oyentes un saludo muy especial, pues el programa va dirigido con todo cariño para ustedes. Agradezco a las psicólogas por la invitación a este segundo programa del cuidado y la protección a los niños y niñas. Bueno, reiteramos pues el saludo de bienvenida a nuestras invitadas, quienes acaban ya de hablarles a ustedes y están pendientes, ellas muy listas para poder iniciar con todo ese montón de información interesante que ellas nos tienen. Yo quiero hacer en este momento, antes de continuar, para quienes de pronto no estuvieron en el programa número 1, se puedan sintonizar fácilmente de un recorderis para ustedes. Les voy a resumir de qué hablamos en nuestro primer momento. Entonces, tengamos en cuenta que estuvimos hablando primero de la estadística de este tema de el abuso sexual infantil a niños, niñas y adolescentes. Una de las cosas que decíamos la vez pasada era que lamentablemente nos poníamos muy preocupados y decíamos estar muy inquietos frente a este tema y a estas situaciones cuando vemos un caso, cuando sabemos que hay un caso. Y lo decíamos muy sinceramente en las noticias, por ejemplo. Nos duele mucho lo que pasa, claro que nos tiene que doler. Seríamos insensibles donde no, pero entonces lo que pasa es que pasan en la televisión que a la niña tal de los indígenas tal le pasó esto y todo el mundo dice cosa tan horrible, pero nadie hace nada. Por eso es que nosotros estamos haciendo estas campañas, estos programas, para concientizarnos todos de que es que esto no es cuando salga la noticia en televisión, que esto es un problema de todos los días. Es más, los expertos dicen que este problema es un problema de horas y minutos en nuestro país y en el mundo. Entonces estábamos mirando las estadísticas. Las estadísticas son asustadoras. Oigan lo que les voy a decir. Estadísticas de lo que se conoce. Papás, mamás, chicos que nos escuchan. De esto hay casos que no se conocen. Hay personas que pueden ser abusadas sexualmente desde que están pequeñas hasta adultas y nunca nadie se entera porque la persona es cohibida, está coartada en su libertad por el abusador. Entonces hay muchas personas que pueden estar ahí en ese registro que nadie conoce. Por eso está mucho más preocupante. Entonces decíamos de los datos estadísticos alarmantes, hablábamos de los datos de Colombia, hablábamos de lo que reporta Fiscalía, bienestar familiar, y hablábamos también de en qué lugares es más frecuente que se dé el abuso sexual a niños, niñas y adolescentes.
Y decíamos que es muy, muy posible que esto, lo que es a los niños, sobre todo cuando esto pasa a los niños y a las niñas, hablando niñas, niños, estamos hablando de ambientes cercanos a ellos, o sea, ambientes familiares a los niños, niñas, porque en los adolescentes, por lo general, ese abuso sexual, si viene dándose desde niños, puede que se esté dando en el entorno familiar o en un entorno cercano, pero por lo general en los niños se está dando mucho y en gran cantidad de casos a nivel de la familia. Esto no es para que ustedes se pongan pues ahora a pensar que es que en mi casa, que mi esposo o mi esposa. No, esto es para que todos estemos pendientes. No entren en tanta confianza en dejar a sus niños, es que le dejé con el primo. ¿Y cuántos años tiene el primo? El primo tiene 18, pero es un muchacho muy juicioso. ¿Y usted qué sabe que pueda pasar? No, a las niñas, a los niños se les cuida. Eso es lo que estamos haciendo en esta campaña tan importante. Estuvimos hablando de eso. También estuvimos hablando de cuáles eran, digamos, las formas de identificar en los niños, niñas y adolescentes cuando puede haber un posible abuso sexual. Y hablábamos de los comportamientos, la parte psicológica, cómo se comporta un niño o una niña. Pueden pasar muchas cosas. Por ejemplo, sus conductas se alteran. Era un niño alegre, una niña alegre y ya no lo es. ¿Qué le pasa? De hecho, los maestros en las instituciones educativas a veces son los primeros en darse en cuenta. Es increíble porque observan mucho al niño. Lamentablemente hay papás que no observan a sus hijos. Yo los invito a que los conozcan. Cuando su hijo, por ejemplo, está perdiendo el sueño y está intranquilo por algo, trate usted de averiguar qué le pasa. Cuando tiene miedos, pero no dice por qué, trate de averiguar qué le pasa. Cuando la niña o el niño empieza a perder el apetito, o cuando empieza con tristezas profundas, o puede estar por ahí en un sitio escondido llorando. Mire a ver qué pasa, esos comportamientos no son normales, algo puede estar pasando. Pero entonces vamos a estar muy pendientes, son de esos cambios de comportamiento, de esas conductas que los niños y las niñas suelen tener. Listo. Es muy, muy importante también que tengamos en cuenta que la casa debe ser un lugar seguro, que el cuarto de los niños debe ser un lugar seguro. La mamá debe saber dónde está su niño y el papá debe saber dónde está su niño. Los niños y las niñas no se dejan solos, no se dejan en cualquier lugar. Los papás tranquilamente contestan, es que está jugando. No, ¿jugando con quién? ¿Con quién lo dejaste? Yo les insisto en la pregunta, ¿sabe usted dónde están sus niños en este momento? No dejen a los niños solos, por favor, no les dejen de mirar. Que su niño juegue cerca de usted. No lo descuide, que en un descuido suyo llega el pedófilo y le hace daño. Y ya habíamos hablado de que el pedófilo es ese enfermo, porque eso es una enfermedad. Es un enfermo que convierte en víctima al primer niño o niña que se le atraviesa, porque él tiene una enfermedad que no puede controlar. Por eso debe ser llevado a las autoridades y debe ser juzgado. Y es un delito. Atropellar a los niños, a las niñas, así sea solamente tocándolo, ya es un delito. Bueno, ahí les he hecho un resumen, hablamos de las rutas, esta vez vamos a hablar mucho más de las rutas, pero sobre todo vamos a decir que es importante la prevención. Entonces vamos a hablar de la prevención y vamos a empezar preguntándole a la doctora María Claudia qué tiene ella para contarnos frente a este tema de la prevención, cómo los niños pueden hacer prevención, cómo los papás pueden hacer prevención. Desglosemos un poquitico cómo evitar que estas situaciones se den. Antes de hablar qué hacer para evitar el abuso sexual, que yo pienso que hay mucho para hacer, pero que todo depende de la tranquilidad, del afecto, del manejo que le demos, porque si nos volvemos muy aprensivos, pues también hacemos daño, no solamente generando todo, porque no les damos libertad a los niños tampoco de moverse, de manera que de eso hablaremos un poquito más tarde. Pero el abuso sexual infantil es la utilización de un niño por parte de un adulto, tanto hombre como mujer. De eso habíamos hablado en el programa anterior, que también habían mujeres abusadoras, para su satisfacción sexual. Y a veces no necesariamente para la propia, también es para la de los demás. Es decir, cuando yo resuelvo poner un negocio para los pedófilos y entonces yo la vendo, yo la multiplico, yo lo hago, eso también es abuso sexual.
De manera que por eso tenemos que cuidar tanto a los niños, pero no los podemos tarar, no les podemos hacer daño y decir, cuidado, es que eso es muy malo, cuidado, no sé qué, cuidado, no, por eso tenemos que tener calma, paciencia, observación, dedicación y conocimiento. Hola, deseándoles lo mejor a cada uno de ustedes y sé y confío en cada uno de ustedes de que están viviendo de una manera muy cordial, muy sana y respetuosa toda esta temporada de pandemia que nos ha tocado vivir de una manera muy exigente a cada uno de nosotros. Pero no se angustien, ya en otras etapas de la historia otras personas sufrieron otras pandemias muy duras y sinceramente creo que somos algo privilegiados. Bueno, yo les comparto, soy madre de familia y también me preocupan muchas cosas y la autoprotección de mis hijos para mí es primordial e importante. En estos momentos la pandemia ha disparado el uso de la tecnología, el manejo de la tecnología y saber y conocer de tecnología. Sinceramente, la tecnología es una estrategia, una buena herramienta, pero una herramienta que no se usa correctamente y que no se sabe controlar y manejar, también absorbe al ser humano. Y en eso debemos tener mucho cuidado con nuestros propios hijos, con nuestros propios jóvenes y con nuestras propias vidas, porque ahorita todo es tecnológico y en eso hay que tener sumamente alto cuidado, porque también a través de la tecnología afectan a nuestros hijos, manipulan a nuestros hijos y también les convencen de muchas cosas que no son convenientes para el desarrollo óptimo de cada uno de ellos. Es importante que aprendamos a ser conscientes, lo digo como madre de familia, que aprendamos a ser conscientes de que debemos aprovechar las herramientas, las estrategias y las bendiciones, digámoslo así, de estudiar, de avanzar, pero también debemos ser muy cuidadosos en la manera como acompañamos y supervisamos tanto lo que ellos están recibiendo como los contactos que a través de todos esos sistemas les llegan. Es importante que seamos muy cuidadosos con todo este tema de la tecnología. También es muy importante que hablemos con nuestros hijos del autocuidado y de ser muy precavidos con los contactos, que no solo por tecnología, sino también por la relación directa por familiares u otras personas conocidas por ellos. Es importante que sean muy cuidadosos. Bueno, yo sé que para las mamás y los papás que nos escuchan, en realidad este tema es súper importante. Espero que todos hayan escuchado la primer charla. Ahí en esa charla aprendimos muchísimo, aprendimos cómo darnos cuenta realmente de que un niño de pronto ha sido abusado sexualmente, y también aprendimos qué lineamientos seguir, qué caminos tomar cuando nos damos cuenta de este abuso, para buscarle ayuda a él, y no solo a él, sino también a las familias, porque este es un problema que no solo le atañe al niño y le duele al niño, es un tema que le duele a todos en la familia, y es muy importante que todos estén unidos para también saber cómo tomar esta situación y cómo seguir adelante. Doña Viviana, muchas gracias por eso que usted está diciendo, que tan importante. Le doy las gracias, y está tocando el tema de la familia y el compromiso actual de la época moderna sobre el cuidado de los niños. La amenaza de los niños no solamente está afuera, muchas veces está ahí adentro, al lado del papá y la mamá, y ellos ni cuenta se han dado, como usted lo toca con el tema de la tecnología, tema realmente importante. Existe una cosa en este momento que es muy desconocida para ustedes, que se llama el grooming. El grooming consiste en el abuso sexual del niño y la niña y los adolescentes a través de redes sociales. ¿Cómo lo hacen? Vamos a profundizar más en ello más adelantico, porque es un tema realmente importante.
cómo se mete el pedófilo en tu casa, se mete a través de las redes sociales y qué puede hacer. Listo, está tocando un tema muy de actualidad, pero bueno, yo quiero que usted nos amplíe un poco sobre el tema de la familia, porque usted ya está en ese tema y me parece muy importante. Usted está hablando de muchas cosas que yo quiero aterrizar en 2 palabras. Listo, familia y el cuidado. Vamos a hablar de autocuidado, pero la familia también se autocuida y los niños se están autocuidando y los papás están cuidando a los niños. Cuéntenos un poco más sobre eso. Si nosotros nos enteramos o estamos, digámoslo así, en un vecindario y una situación se presenta, no te quedes callado. Procura no intervenir para no meterte en problemas, pero sí puedes llamar a la policía. Todas las instancias de la policía están ya equiparadas, están preparadas y saben cómo recepcionar este tipo de llamadas, en las cuales ellos inmediatamente hacen uso de su diligencia y llegan para atender la situación sin que tú tengas que entrar a intervenir directamente y evitarte más problemas. La policía llega y ya tiene la policía todas las directrices y estrategias para atender la situación. Es importante que si vemos alguna situación en la cual un menor o menores o jóvenes están siendo manipulados, por favor, no nos quedemos callados. Debemos buscar la manera correcta de cómo hacer de que estos jóvenes y estos menores sean atendidos prontamente. Que a veces y que la mayoría de las veces se registra de que los mismos abusos son desde el propio hogar, sí es cierto. Por eso es importante que actuemos con inteligencia, seamos precavidos, pero también seamos muy directos, porque lo que se amerita es y lo que se exige es salvaguardar la integridad y la dignidad de estos menores. A mí me gustaría hacerle una pregunta a la psicóloga María Claudia, quien comparte con nosotros en estos momentos todo este maravilloso cuento de los niños se respetan. Le quiero preguntar y que nos oriente, porque yo personalmente soy muy lenta para el manejo tecnológico. Yo, Viviana, pero no se lo niego. Yo le quiero hacer esta pregunta a María Claudia, la psicóloga, para que nos dé una orientación exacta y pertinente de cómo nosotros acercarnos a nuestros jóvenes y cómo lograr nosotros un manejo adecuado de la tecnología en la relación con nuestros hijos, para que nuestros hijos se sientan confiados y nos puedan manifestar con libertad qué preocupación tienen, o que si algún docente o que alguna persona extraña apareció por su sistema, por su correo o por su WhatsApp o por alguna de las herramientas tecnológicas que tienen y que le hicieron una invitación o que le propusieron un regalo o algo. Yo le pediría a María Claudia, nuestra psicóloga, que nos dé una orientación acerca del manejo de todo este tema de la tecnología, para que nosotros nutramos a nuestros hijos y les demos la orientación correcta y clara desde nuestro propio hogar, porque es desde el propio hogar donde nosotros debemos ser capaces de proteger la infancia, no solo de nuestros propios hijos, sino también de todos los menores de edad cercanos y conocidos a nuestra historia. Gracias por la escucha y espero y confío que todas estas herramientas sean muy beneficiosas para cada uno de ustedes, y espero la respuesta de nuestra psicóloga María Claudia. Muchas gracias. Viviana, muchas gracias por tenerme en cuenta y hacerme una pregunta, 2 preguntas tan importantes en una. ¿Cómo acercarnos a nuestros hijos? Fue una de tus preguntas, y yo diría que ese acercamiento a los hijos es desde que nacen. Todo el tiempo tenemos que estar generando confianza y teniendo otra cosa muy clara, y es que no es lo mismo el acercamiento al chiquito de 8 o a la chiquita de 8 años, de 6, de 9,
que de 15 años. Acuérdense que es que los chicos empiezan la adolescencia, están en la preadolescencia asumiendo esos cambios que tiene la naturaleza como tal, y luego empieza la adolescencia donde empiezan los cambios que nos quieren matar y que no nos quieren ver a los papás y no quieren ver a la norma, a la autoridad, que son los maestros y las instituciones. De manera que, ¿cómo acercarnos? Yo diría que esto es desde el principio en el proceso de la educación y conociendo a nuestros hijos todo el tiempo, observándolos, acercándonos a ellos, teniendo contacto con ellos, viendo televisión con ellos, comentando las noticias, las del país, las historias, las telenovelas, las películas, tratando de tener contacto con ellos. Eso es lo más importante, conociéndolos. Y cuando preguntas con el manejo de la tecnología, yo diría que más que dar una respuesta que no la tengo, porque además yo tengo las mismas dificultades que vos con la tecnología, es incentivando a los papás, y esta sería mi invitación, a que estudien sistemas, a que en los colegios de los hijos vayan y digan si hay capacitación de adultos para aprender a manejar el computador, para aprender a manejar el celular, para aprender a meterse y a entender qué es el internet y qué es el WhatsApp y cómo se meten y qué son las redes sociales y qué es un Facebook. Es decir, para poderse meter en todo ese tipo de cosas, porque son los expertos en tecnología los que saben. Entonces son los expertos en tecnología los que nos dicen, hay una clave para que los niños entren al computador, y se les da, y no pueden manejar sino determinadas condiciones. Hay unos programas donde se les dan a los muchachos las horas de tiempo, es decir, tiene derecho a 2 horas de internet en el computador del papá y la mamá. ¿Por qué 2 horas? Porque es lo que yo digo, porque en 2 horas hiciste las investigaciones que tenías que hacer de la tarea y punto. Que los celulares, cuando los muchachos tienen celulares, los dejen cargando en las piezas del papá y la mamá, o en el sanitario del papá y la mamá, donde el papá y la mamá tengan control. Porque si usted los manda a acostar a las 7, 8, 9 de la noche, depende de la edad y la hora en la que se acuesten, ¿qué le garantiza a un papá que no se quedan chateando por el teléfono? Entonces sigue siendo la tecnología, perderle el miedo a la tecnología, pero la otra cosa, seguir manejando la norma, seguir manejando los límites. Si no se manejan norma y límites, no funciona. Hay un punto que para mí es muy difícil, porque ya no soy buena con las redes sociales, porque no soy buena con los sistemas, porque también un celular me da muchas dificultades, pero ojo papás, hoy ustedes tienen que conocer el medio, tienen que conocer el sistema, tienen que saber qué hace su hijo cuando maneja el computador, tienen que saber con quién se conecta, con quién habla, con quién está, con quién conversa. Tienen que controlar el tiempo en que están los chicos frente al computador y qué están haciendo, que se vuelve una condición muy policiva, muy de qué estás haciendo y me estás vigilando. Pues ojo, hay que manejar confianza, hay que buscar estrategias, pero hay que saber qué está haciendo y con quién habla, porque hoy tenemos conocimiento que el abuso sexual tiene mucho que ver, o el acceso tiene mucho que ver, cuando no es la familia inmediata, con los sistemas, con lo que los niños hacen en el computador y cómo se les pueden acercar. De manera que tienen que, ¿cómo evitar? Los papás les tocó irse para el SENA, ir a conocer de sistemas, ir a averiguar cómo manejan, ir a saber cómo pueden poner claves cuando el computador los niños tienen acceso a él y las horas en las que los niños lo tienen que hacer, porque definitivamente eso es un bache grande que tenemos que aprender a controlar. Yo acá en el tema de las redes sociales voy a decirles algo que me parece muy importante. Primero, hay que enseñar a los niños la cantidad de engaños que hay en estas redes. Más del 90% de los enganches no tienen buenos fines. Y los amigos que se consiguen en las redes sociales tampoco son muy confiables. Ellos tienen que tener muy en cuenta eso. Luego, segundo, les digo, yo trabajo mucho en las redes sociales y desde hace mucho tiempo tengo muy claro que hay una cantidad de, digámosle así, va a sonar pues como feo, pero es la verdad, yo los veo así, son como depredadores acechando la presa.
si son capaces de engañar a una persona adulta, pueden ustedes imaginarse qué pueden hacer con un niño que todavía es tan inocente, que se lo cree todo, que todo lo ve tan fácil. Pues es muy importante que los niños desde muy pequeños tengan como muy en cuenta esas cosas, para que no se dejen engañar, y sobre todo que los papás pues y la familia toda completa, sean hermanos, familia en sí, estén muy pendientes porque dejar un niño solo con una computadora es un riesgo muy grande, demasiado grande y peligroso. La reunión pasada la cerramos hablando del cuento de los regalos, de que el niño no podía recibir regalos o que no debía dejar de que el señor le diera la paleta en la tienda o le dieran los confites o le dieran, sobre todo si no conocía al señor, y que antes de eso debería pedir permiso en la casa si podía o no recibir el regalo, ¿cierto? O las condiciones o la paleta o el confite o la nucita o la torta que les gusta tanto. Que eso es importante, pero la otra razón que me parece que sería importante es: tú no puedes recibir regalos a cambio de favores. Y hemos caído mucho en eso, porque generalmente los papás les hemos dicho a los niños: si sacas buena nota, yo te doy un regalo. Si te va bien en matemáticas, yo te doy un regalo. No, señores, la motivación al estudio de los hijos o hacer las cosas de los hijos tiene que ser de otra manera. No puede ser a punta de regalos, porque entonces le estamos abriendo los espacios a los pedófilos de los que hablaba la doctora Gloria Palacio ahora, para que les digan a cambio de favores que les den el regalo. Pregunta: cuando sus hijos llegan a la casa con un sacapuntas, con un borrador, con un regalo, con una gorra, con una cachucha, con una camiseta, con una muñeca, que ustedes no se lo dieron, ustedes averiguan y preguntan quién se las dio y por qué se las dieron. Eso es muy importante. A ver, doctora María Claudia, me deja usted, aquí pensando muchas cosas, porque yo creo que estamos hablando de un tema muy amplio y creo que los papás están allá preguntándose también muchas cosas. Seguida le damos la palabra a doña Adriana para que ella nos comparta cómo le parece esto y qué inquietud le genera. A mí el tema de los regalos me parece un tema muy clave, porque para mí el regalo es como el anzuelo que se lanza para enganchar a la víctima. En este caso, un niño, una niña, un adolescente es una víctima. Yo sé de muchos casos de chicas en esta época que quieren ser modelos. Por alguna razón el modelaje los llama mucho, pero entonces por redes sociales, ya que estamos ahora hablando de esa relación con las redes sociales de los muchachos, pues las redes sociales las enganchan y les ofrecen unos regalos que solamente ellas se los creen, o ellos, que también a los chicos. Y ahí es cuando viene la trata de blancas, ahí es cuando viene el video pornográfico que la chica termina o el chico termina haciendo. Entonces me parece muy importante esto que usted está planteando del regalo que engancha. Ya no solamente es el bombón, ya no solamente es el helado, porque es que mire que son regalos de comer, que si el de afuera se lo da al niño, el niño no va a llegar con nada a la casa, o sea, no hay una prueba. Muy distinto cuando ya el muchacho va creciendo y ya le empiezan a dar ropa o dinero, y los papás deben saber eso. Pero bueno, quiero que doña Adriana entonces nos diga ella qué opina sobre esto de los regalos y cómo darnos cuenta. ¿Ella sí se da cuenta, doña Adriana? Cuénteme. Bueno, hablando de este tema que es súper importante, el tema de los regalos, yo le pregunto, doctora, ¿qué debemos hacer? O primero que todo, ¿cómo nos damos cuenta de que le están dando cosas? Y segundo, ¿cómo debemos abordar el tema con ellos? Máximo si son personas ya adolescentes que de pronto ya tratan como de tener un espacio en su vida, digámoslo así, un espacio más independiente, y que uno no se vaya a meter en la vida de ellos, como dicen muchos. ¿Cómo tenemos que tratar ese tema? ¿Cómo lo abordamos? ¿Qué caminos cogemos cuando empezamos a ver que esos detalles son constantes? Yo creería que el primer paso para prevenir el abuso sexual infantil, por lo menos de padres, tíos, abuelos, maestros, es conocer el niño.
si no lo conocemos, si no lo observamos, no podemos notar los cambios. Hay cambios que son naturales, ¿cierto? Los niños van creciendo, van cambiando, se van volviendo más avispados, cuando son muy avispados se van volviendo más retraídos. Es decir, es normal un montón de cosas. Pero cuando conocemos el niño, sabemos dónde está el cambio. ¿Que hay niños que nacieron muy miedosos y que son muy miedosos? Sí, puede que sí, pero cuando el niño dormía bien y empieza a pedir que le prendan la luz, que tiene que dormir de luz prendida, que le cuenten un cuento, se pasa para la cama a los papás en la madrugada, tiene sueños, habrá que mirar qué está pasando. Cuando el niño empieza a llorar mucho, cuando el niño empieza a comer mucho, cuando el niño empieza a perder el apetito. Entonces yo estoy hablando siempre de que es muy importante la observación. Pero además hay que generar confianza. Si yo como adulto, como mamá, como abuela, como tía, como cuidador, no genero confianza en el niño, no voy a conseguir que el niño crea en mí y me cuente cosas. Por eso también es muy importante que el niño confíe en nosotros. Que sepa que si algo le pasa a nosotros estamos ahí para ayudarlo, para protegerlo, para cuidarlo. Que sepa además que cuando lo amenazan de que si él cuenta lo que está pasando, van a matar, van a hacer daño a la familia, la mamá se va a morir, la abuelita le va a dar un infarto, todo, que esos miedos no son, que esas amenazas no son, y que por encima de cualquier cosa estamos los adultos, otros adultos para protegerlo. Porque es que si a mí un adulto me hace cosas, ¿cómo voy a creer en todos los demás adultos? Entonces es muy importante, además, de generar la confianza de otros, de los niños, en el docente, en el padre, en la madre, en las personas que están alrededor de él. Bueno, yo creo que estos temas que estamos tratando son muy interesantes. Veo que hemos tocado varios puntos claves como lo que es el identificar conductas, lo que es el manejo de las situaciones con los niños, cómo identificar y demás. Yo quiero que hablemos, doctora, y que me emplee un poquitico, que usted ya tocó el tema del secreto. Por lo general, cuando pasan estas situaciones de abuso de los niños, niñas y adolescentes, el niño abusado, o sea, la víctima, tiene unos secretos. O sea, se está guardando cosas que le pasan y que los padres, de pronto por falta de atención o en fin, por montones de razones, no se ha dado cuenta, y en esa medida de no darse cuenta es donde se empeoran las situaciones de los niños. Entonces, doctora, amplíenos el tema de los secretos, que creo que es muy importante que los papás lo escuchen. En algún momento hablé de que el niño no debe ser amenazado y que cuando es amenazado deba tener mucha confianza para que pueda contar que lo están amenazando. Pero si lo amenaza un adulto, tiene que saber qué adulto lo puede proteger. Pero para saber eso, también tendríamos que hablar los papás, los abuelos, los adultos responsables, los cuidadores, de un cuento de los secretos. Porque es que a mí me enseñaron que es que cuando había secretos había problemas, que cuando yo guardaba secretos eso era horrible porque cuando se destapaban era muy complicado manejar eso. Y eso es cierto. Pero también, mientras le dan a uno ese mensaje, por el otro lado también le dicen, mira, la abuela va a cumplir años, le vamos a hacer una misa, van a venir todos, no le puedes contar, es un secreto. Entonces, ¿qué es un secreto? Cuando el otro me dice, no puede contar lo que yo le estoy haciendo, no puede contar lo que yo le estoy diciendo, porque su mamá se muere, esto es un secreto. Pero cuando yo le digo, no puedes contar que vamos a hacerle la fiesta sorpresa a la abuela, o que le vamos a hacer la fiesta sorpresa a tu hermanito, o que voy a dar una serenata a la mamá, porque vamos a cumplir años de matrimonio y entonces le quiero dar una serenata, pero tú no puedes contar porque es un secreto. Es importante entonces, cuando yo hablaba en la reunión pasada, de aprender a conocer el lenguaje de los niños, lo que decían. También estoy diciendo hoy que es muy importante hablar del cuento de los secretos, ¿cierto? Cuando yo voy a dar una sorpresa es porque quiero que haya mucha felicidad y la abuela esté feliz o la mamá con la serenata esté feliz. Pero los secretos que dicen se van a morir, no lo pueden saber, o te hago daño, o le pego a tu mamá, o me voy de la casa, esos secretos que tienen una connotación negativa, esos son los que los niños tienen que aprender a distinguir y a saber que cuando eso está pasando, algo no está funcionando.
Nuestras campañas sobre los niños y las niñas se respetan por su cuerpo, por su alma, por su templo. Son campañas que van dirigidas a todos los papás, mamás y a la gente que no es padre y madre también, para que tomen conciencia y ayuden a apoyar todo este trabajo que estamos haciendo del cuidado de los niños. Los niños se tienen que querer. Vamos a escuchar algunos apartes de las campañas que tenemos nosotros en radio, para que ustedes sepan que cuando las escuchen son las campañas que estamos promoviendo nosotros, los que estamos haciendo para ustedes este programa. Escuchen. Si queremos detener la cadena de violencia, es tiempo de cuidar y proteger a nuestros niños. Cuidar su cuerpo, Su alma. su templo. Los niños se respetan. Es tiempo de no repetir historias. La letra con sangre no entra. Y no es verdad que estás bien hecho porque te maltrataron. Piensa en lo que se siente al escuchar esto. Cuidar su cuerpo, Su alma. su templo. Los niños se respetan. Yo quiero comentar un caso sobre 2 niñas. Una se llama Ana, tiene 8 años, y la prima tiene 10 y se llama Teresita. Ellas son primitas pues y estudian en la misma escuela y por lo general salen juntas. El primo mayor de Ana, que ya es una persona adulta, a veces lo mandan por ella y las recoge a las 2. Dejan a Teresita en su casa y se siguen solos. El primo empezó a decirle a Anita que necesita ir a su casa primero, y aunque Ana le dice que no, que la mamá se preocupa si no llega ligero, él le dice que es solo un momento y que como está con él no hay problema, que es que él le va a ir a recoger algo para llevarle a su mamá. Al principio él empieza tocándola y Ana se asusta, pero él le dice que no hay problema, que él es de la familia, y así la va enredando más y más hasta que el tipo abusa de la niña. Esto ha pasado ya desde hace como 20 o 30 días y la niña empieza muy triste, aburrida. La mamá aún no se ha dado cuenta, y cuando Anita le dice que le va a contar a la mamá, el primo la amenaza y le dice que el papá va a perder el trabajo y que la mamá le va a dar muy duro una pela porque está diciendo mentiras, porque él es el primo, porque es la familia y porque eso no puede pasar. Resulta que Teresita sí se empieza a dar cuenta y a ver la niña muy cambiada y muy aburrida, muy triste, llorona. Entonces le pregunta qué le pasa, pero Ana no se atreve hasta que Teresita le insiste tanto, hasta que Anita resuelve contarle lo que le está pasando. Entonces Teresita, la primita, le dice que le conten a la mamá. Ella le explica todas las razones por las que no le debe contar, porque el primo la tiene amenazada, obviamente. Entonces Teresita se va muy triste y muy preocupada para su casa y le cuenta a su mamá lo que le está pasando a su prima y le pregunta qué pueden hacer para ayudarla. Bueno, doña Adriana, qué caso tan interesante. Usted nos acaba de plantear un caso triste, lamentable, pero un caso que nos permite a nosotras, a todas, dando a la doctora María Claudia, como a Viviana, como a mí, ayudarle a usted, como a todos los papás, a entender ahí, en ese caso, todos los temas que estamos trabajando. Entonces, el caso es puntual, concreto y preciso. Me parece muy interesante. Bueno, vamos a dar entonces la palabra a la doctora María Claudia para que sea ella la que empiece dándonos como esos apuntes del caso que debemos entrar a analizar. Gloria, mientras escuchaba el caso, me generó angustia, me generó dolor de alma, porque es un caso que uno diría de la cotidianidad, del día a día, de que cuando hemos mirado las estadísticas sabemos que todos los días pasa. Cuando ahora hablábamos de la tecnología, el abusador que puede acceder a nuestros hijos a través de la tecnología generalmente no es de la familia. Nuestros niños son abusados por nuestra familia. Entonces habría que mirar una cosa que es interesante, es decir, ¿qué conocimiento tengo yo de mi familia, de la historia de mi familia? Generalmente, cuando una mamá se entera de que su hijo fue abusado por su papá, por su hermano, por su tío, hay historias de abuso en su familia. ¿Qué tanto conocemos las historias de nuestra familia? Una pregunta que queda en el tintero y que es importante manejar.
Segundo, es importante que nuestros hijos se relacionen con el mundo, claro que sí, respeten a su primo, reconozcan a sus primos, reconozcan a sus tíos, reconozcan a sus abuelos, pero ojo, que no hay confianzas, que no hay abusos, que no tienen por qué pasarse de ciertos límites. Y ahí me llevó a un concepto importante, y es la diferencia que se da, por lo menos que uno logra percibir en el cuento, en la historia tan dolorosa, y la diferencia que se da en la comunicación, en el manejo y en el relacionamiento de cada niña con su mamá. Mientras la una tiene total confianza y va y busca a su mamá a ver cómo pueden proteger a su amiguita, la otra está reventada, no cuenta, no habla, cambió de actitud y se siente infinitamente sola. Muy cuestionador, pero además este caso nos está mostrando lo que venimos diciendo. Hay que cuidar a los niños, hay que estar pendiente de ellos, pero no es cuidarlos por cuidarlos. No es que yo los metí en una pieza y no los dejo salir, es cuidarlos permitiéndoles conocer el mundo. Y no es una labor fácil, es muy complicado. Y se da, y vuelvo al punto, esta relación se da desde que empiezan a nacer, desde que están en el vientre, desde que están interactuando con nosotros y hay un desarrollo. Desde todo ese momento empieza y los papás nos tenemos que preparar para ser papás. Con esta situación donde Ana inicia a ser abusada por su primo, que también es primo de Teresita, o sea, la situación es muy compleja porque es que es la familia, el mismo lazo sanguíneo, los mismos contactos constantemente por el resto de la vida. Algo muy meritorio en esta situación y es que Teresita, pasados unas semanas o casi unos meses, Teresita notó la actitud de Ana, donde se mostraba triste, pensativa, conmovida, en una actitud donde no se conciliaba la misma prima que era jovial, contenta y compartiendo cosas, y que gracias a Teresita que investigó y a Ana le sacó la información. Y pudo saber lo que le había pasado y le estaba pasando a la niña con este primo. De manera que ella queda en manos de la mamá de Teresita para que ella como adulto salga a buscar las ayudas y la atención inmediata para cortar esta situación con el primo de ellas. Y como lo decían nuestros abuelos, al mal hay que cortarle las alas rápidamente. A mí me parece muy triste este caso de Anita. En verdad, yo le diría a todos los papás y a las mamás, por favor, no le deleguen la obligación que tienen ustedes con sus hijos a otras personas, así sea la familia. Yo sé que a veces hay momentos en que toca pedir un favor, pero que no sea siempre. Que los niños siempre sepan que uno está con ellos, que uno es el que los cuida, el que los protege. Yo le diría también a las mamás y a los papás que les enseñen a los niños desde muy pequeñitos una frase que a mí me gusta mucho. Yo la utilizo porque pienso es en Dios, pero de verdad también cabe en las cuestiones personales, digámoslo así, en la cuestión familiar, la relación familiar. Algo que dice, nunca estamos solos. Ese nunca estamos solos es una manera de mostrarnos que tenemos otras personas en quienes confiar. Que pase lo que pase y háganos lo que nos hagan, nosotros siempre vamos a tener en quien confiar. De acuerdo con usted, doctora María Claudia, y voy a llamar al cuidado que usted propone, un cuidado inteligente. ¿A qué me refiero con cuidado inteligente? Yo me refiero a ese cuidado que usted misma plantea de dejar salir al mundo, a conocer el mundo, pero acompañado del padre y de la madre. Ya, porque luego cuando el joven llegue a la adolescencia va a quererse ir solo, tenemos que haberle dado todos los soportes y las bases para poder salir a ese mundo. Y se los damos acompañándolo. El niño debe ser supervisado, el niño debe ser acompañado, el niño debe ser no vigilado. Si quieren poner la palabra vigilado, que no la comparto, porque el que vigila es un hombre o una mujer con armas. No, estamos hablando de una persona que con el afecto está acompañando ese proceso. Pero muy bien, yo quiero preguntar algo, quiero traer aquí ya en este momento el tema del papel de Teresita y su mamá.
Porque aquí yo veo, doctor, y dígame si estamos en lo cierto, si estamos de acuerdo, en que hay dos tipos de crianza. Hay una crianza enanita y una crianza enterecita. Yo veo en la crianza enanita una crianza cerrada, solamente el cuidado del cuerpo, de mandarla a la escuela, pero el cuidado del cuerpo sin enseñarle a cuidarse ella. O sea, hacese, báñese, en fin, bueno, muy bien. Pero no veo en Anita una mamá que esté pendiente de ella. Se le está entregando a cualquiera con la confianza que no debería de tener. Tan abierta no. Y veo en Anita que no le están enseñando todo el proceso que se enseña desde lo que es pequeño a la educación sexual. Entonces la niña está viviendo unos atropellos brutales que dejan unas huellas inimaginables. Son las huellas que se quedan a nivel del cuerpo, a nivel de la psiquis y a nivel del alma, porque estamos dañando a la niña y lo está haciendo un adulto, abusando de la confianza que le están dando. Entonces la niña no tiene esa educación sexual, no la hay. En cambio veo una Tere, que hay una mamá acá que le ha enseñado a la hija cosas. La mamá ha educado a la hija, la cría bien, la cría para ese mundo que usted dice externo. Y esa crianza externa es la que tenemos que rescatar. Yo pregunto, ¿será que por la Teresita, tan pequeña de 10 años, y por su mamá está empezando la ruta de atención de este caso tan lamentable? Yo creería que sí, indudablemente ahí tienen que pasar muchas cosas, ya empezamos a especular. Muy posiblemente la mamá de Teresita visite a la mamá de la otra niña y le cuente qué está pasando, o le diga, ponele cuidado, mira que hay cambios, mira que la niña tal cosa. Y pueden pasar ahí dos cosas. Puede pasar que la señora le diga, no sea metida, no es su hija, no se mete en lo que no le importa, ese no es su problema. Negación total y absoluta y se quedan furiosas. Cosa que pasa con las mamás, no solamente cuando nos están haciendo un llamado de atención para que miremos los cambios de los hijos, tanto en un abuso sexual como en este caso, como cuando están empezando a consumir droga. Entonces es importante por lo menos la receptividad. Es muy posible que como la cogen a quemarropa y ella no se lo imaginaba y eso no estaba fuera de todo su contexto, pues haya una negación. Entonces empiece a decir, pero ¿cómo? Fulanito, el hijo de Perenceja, mi sobrino, eso no puede ser. Más fácil piensa que la niña está mintiendo, le parece que la mamá de la amiguita que la está visitando, es decir, esa otra mamá responsable desde la óptica nuestra lo que está haciendo es metida y está exagerando. Todas esas cosas pueden pasar. Como también puede pasar que esa mamá se quede sin dormir 2 o 3 días, sin saber qué hacer, negándose a aceptar la verdad, pero con las dudas, y empiece a buscar ayuda. A buscar ayuda es hablar con su chiquita, a buscar ayuda es buscar la psicóloga del colegio y preguntarle qué hago, por dónde me enfoco, o llegue donde el maestro y dígale, enséñeme qué sigue y para dónde cojo. Busque las redes de apoyo, busque todo eso que vos estás diciendo y que conoces también, cómo se sigue, porque ahora estaba diciendo también Viviana que había posibilidades con la policía que estaban bien entrenados, pero yo creo que están las comisarías de familia, la fiscalía, miren, el mismo cura, los maestros, los psicólogos del colegio. Hay un montón de alternativas. Habría que mirar qué va a pasar con esta mamá, especulemos, digamos todas a ver qué pensamos, a ver qué pasa con este cuento. Bien, hemos avanzado bastante, hemos visto varios subtemas, hemos escuchado las opiniones de estas profesionales. En este momento creo que el caso que nos planteó la mamá, doña Adriana, es un caso que nos ha puesto realmente a pensar, a analizar y a revisar realmente hasta dónde hemos entendido este tema. Ese es el objetivo de un caso. Cuando tú analizas un caso de la vida, entonces te das cuenta que tanto sabes de eso y cómo lo puedes aplicar en el caso. En este momento hemos entonces hablado de todas esas posiciones que tienen los papás, las mamás, cómo ayudarle a los niños con esta situación de hablar, de tener confianza en los secretos, etc. Las rutas también las tenemos que tener muy en cuenta. Hemos hablado entonces de que debemos pedir ayuda, de que debemos buscar ayuda, de que hay muchos profesionales, pero también instituciones y dependencias de las alcaldías donde tenemos la posibilidad de ir a plantear nuestra situación. No podemos atender las cosas de cualquier manera, no dejen pasar los días, situación que se den cuenta, manéjenla con prudencia, recuerden que no hagan escándalo, no vuelvan a los niños y a las niñas que son abusados más víctimas de lo que ya son. Ser prudente, ser cautelosos,
respirar profundo y pensar, hay que buscar la salida, hay que saberlo hacer. Ser amorosos. Yo invito a las mamás, a los papás a ser amorosos con los niños que están siendo en este momento maltratados, porque ellos lo que requieren es una mano de amor, una mano que los abrace y que no que los rechacen, ni que los juzguen, ni que los vuelvan más víctimas de lo que ellos ya son. Hemos llegado al final de nuestro programa. Voy a darle la palabra a la doctora María Claudia, a la doctora Viviana y a Adriana para que se despidan de todos los oyentes. Es una dicha estar con ustedes, es una dicha compartir, es una dicha pensar que estamos salvando a un niño de ser abusado sexualmente o a una niña pues de ser abusada sexualmente. Estaré encantada en las próximas oportunidades, espero que Gloria me siga invitando y hasta la próxima. Les quiero reiterar a ustedes, adultos responsables y conscientes, a ustedes, padres de familia, a ustedes, no importa dónde vivamos, en la ciudad, en el campo o en condominios cerrados o en fincas distantes de muchos lugares de seguridad, por favor, estemos atentos de nuestros menores y de nuestros jóvenes, porque al acecho constantemente tenemos personas inconscientes que les dañan su vida, sus proyectos, sus sueños, porque una situación de abuso coarta y cambia la historia de la vida de cada uno. Confío en que cada uno seamos conscientes y que no tengamos pena de decir, por los niños, estoy atenta. Les deseo lo mejor. Gracias por su escucha. Gracias por su participación, porque al mal hay que cortarle las alas. Me queda decirles a los padres, pilas con los pequeños, pilas también con los adolescentes. Recuerden que la familia es la base en la que ellos construyen sus vidas, donde ellos aprenden valores para su bienestar y poder socializar con los demás. Que el Señor los bendiga a todos siempre y recuerden, nunca estamos solos. Hemos llegado a la parte final de nuestro programa, el tiempo se agotó, pero hemos hablado de muchas cosas. Yo creo que ustedes, padres de familia, personas que nos escuchan, que no son papás, pero que están preparándose para la vida en general como persona, digamos, de pareja o en fin, o como papás, pues bueno, a todos, porque recuerden que este compromiso no es solamente de los papás, esto es un compromiso de todos los adultos, es más, es un compromiso también de los jóvenes, que todos nos cuidemos, que los jóvenes cuiden a los niños y que los padres cuiden a jóvenes y a niños, todos debemos estar en esta misma, digamos, línea de cuidado. Pues bien, a todos muchas gracias. Le doy las gracias a la doctora María Claudia Villa, a la doctora Viviana Ruiz, a la señora Adriana Palacio, mamá que representó a todos los papás en el programa. Solamente resta decirles una cosa, ustedes no están solos, ustedes pueden tener ayuda. Nosotros les invitamos a que si quieren escribirnos, lo pueden hacer, y desean comentarnos algo y quieren hablarnos de algo, lo pueden hacer al correo losniñosserespetan@gmail.com. Ese correo, los niños se respetan, la palabra niños no tiene la el palito de arriba, entonces termina sonando los niños por cuestiones del computador. Entonces, los niños se respetan así, pegadito. Así se repita la S, @gmail.com. Nos pueden escribir a ese correo y ya nosotros les decimos cómo abordar situaciones y también nos comunicamos con ustedes. Quienes se sientan más cómodos escribiéndonos al WhatsApp, nos pueden escribir al de la doctora María Claudia 301 43 13 373. Repito, doctora María Claudia Villas, 301-431-3373. No contesta llamadas, solamente contesta mensaje de WhatsApp, por favor. Listo, lo mismo con el teléfono mío, Gloria Palacio, también solo el WhatsApp. Listo, 310-40-20-479. 310-40-20-479. Cuenten con nosotras, podemos orientarles, podemos ayudarles, les podemos escuchar. Estamos para eso. Bueno, a todos infinitas gracias y que pasen un resto de día feliz. Hasta luego. Castigar sí, maltratar no. Castigar es corregir, demostrar a nuestros niños que deben respetar las normas establecidas en la familia y en el grupo social. Maltratar es abusar del castigo y descargar nuestras iras y frustraciones en ellos. No al maltrato físico. Cuidar su cuerpo, su alma, su templo. Los niños se respetan. Cada año, millones de niños, niñas y adolescentes son maltratados en el mundo.
abuso sexual, agresiones físicas, agresiones verbales, agresiones psicológicas, esclavitud, utilización para la guerra, incitación a la violencia y un largo etcétera, etcétera, etcétera. No te hagas el que no ve una realidad palpable. Comienza por mejorar el trato de tus hijos o de los niños, jóvenes y adolescentes a tu alrededor. La violencia solo genera más violencia.